Vamos a desproveer este vídeo de un poco de arquitectura y vamos a poner un poco más de sentimiento futbolístico, porque sí, voy a seguir hablando de la reforma del Camp Nou, pero no voy a hablar de la reforma del Camp Nou, sino de cómo era el Camp Nou antes de la reforma. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. No voy a estar hablando de las características arquitectónicas, de cómo estaba construido el estadio, de qué arquitectos fueron, de cuántas remodelaciones hubo, que si la luminosis, que si la grada catalogada, que si el proyecto original no era el proyecto original, que si luego no se llevó a cabo, que si por falta de presupuesto no se llevó a cabo la tercera gradería en su momento. No. Voy a hablar exclusivamente como usuario, es decir, me voy a quitar el traje de arquitecto. Bueno, yo no suelo llevar traje nunca, pero me voy a quitar ese traje hipotético de arquitecto y voy a hablar como un usuario aficionado al fútbol, y voy a explicar cómo era el estadio antes para que, por lo menos desde el punto de vista de un usuario, tengamos una perspectiva de lo que se puede mejorar en el proyecto actual. Proyecto actual que ya he explicado en otro vídeo de mi canal. Pero bueno, este vídeo va a ser una experiencia personal, desprovista incluso de arquitecto, o sea, desprovista de todas las ínfulas de arquitecto, y voy a hablar como un usuario, porque además muchas de las veces que he entrado en el Camp Nou todavía no era arquitecto, sino bien o era estudiante de arquitectura o ni siquiera estudiante de arquitectura, sino estudiante de bachillerato, pero voy a explicar por qué. Realmente pocas veces he entrado yo en el Camp Nou. El estadio que más he visitado yo durante toda mi vida sin duda es el estadio del Club Deportivo Tenerife, el Heliodoro Rodríguez López, básicamente porque durante 2 años pues vi todos los partidos del Tenerife. El año que ascendió a primera por segunda vez, es decir, la temporada 88-89, pues estuve prácticamente todos los partidos en el estadio que se jugaron en casa, exceptuando 5 o 6, y luego la siguiente temporada ya en primera división también los vi todos. Y luego alguna vez salteada, 5 o 6 veces más, pero sin duda el Heliodoro Rodríguez López pues el estadio que más veces he visitado. Tiene que ser unas 50 o 60 veces, ¿no? No es que haya ido mucho al fútbol en mi vida, pero he ido al fútbol. Y luego, aparte de Heliodoro Rodríguez López, pues he ido 2 veces al Estadio Insular, si no recuerdo mal, cuando estaba estudiando en Gran Canaria. Pues vi 2 partidos en el Estadio Insular, el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, el antiguo Estadio Insular. Ahora el estadio que tiene la Unión Deportiva Las Palmas es el Estadio Gran Canaria. El Estadio Insular ya no existe. Ahora hay un parque en su lugar, que ha conservado un poco la estructura del estadio. Estaría muy bien hablar de eso en un futuro en este canal. Así que experiencia, estadio del Club Deportivo Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas 2 veces, Club Deportivo Tenerife 50 o 60 veces. Pero he aquí que me fui a estudiar a Barcelona y evidentemente lo primero que hice, aprovechando que además el Tenerife jugaba justo el fin de semana siguiente que yo pisaba Barcelona para estudiar, pues jugaba en el Camp Nou. ¿Y qué fue lo que hice? Y aquí empieza la historia, que es la primera vez que visité el Camp Nou. Pues evidentemente dije, estaba más solo que la una en Barcelona, no conocía a nadie, y bueno, la primera semana me dediqué a visitar cosas, pero por mi cuenta, pero realmente no conocía a nadie, era un islote. Pero dije, bueno, vamos a aprovechar que viene el Tenerife para por lo menos tener algún trocito de casa que me venga cerca, y así no me sentirme tan solo y ver a mi equipo. Y me fui a ver el Barcelona-Tenerife. Estamos hablando de octubre de 1994. Voy a contar una anécdota antes del partido, y es que para comprar las entradas tampoco tenía ni puñetera idea. Y no sé cómo, me parece que por un periódico me enteré que las entradas pues se vendían a través de Banca Catalana. Y yo, un tolili de marca mayor que estaba acostumbrado a las ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, me meto en una ciudad de 2 millones de habitantes y decido irme a la sede de Banca Catalana, que está en el cruce de Vía Carlos III con la Diagonal. Es un edificio que todo el mundo conoce porque parecen unos jardines colgantes. Estaba la sede de Banca Catalana en los bajos. Me voy, entro en el banco y pido una entrada para el Barcelona-Tenerife. Y claro, el empleado de banco debió pensar que era un tolili, un pardillo, un no sé qué de marca mayor, y me dijo, no, mira, esto tienes que ir al estadio a comprarlo. Yo creo y me dijo, no, vas al estadio, que ya sabía más o menos dónde estaba, porque curiosamente desde la Escuela de Arquitectura
se ve el estadio perfectamente, está a 2 pasos del estadio y desde las ventanas de los pisos superiores de la Escuela de Arquitectura de la Diagonal, pues se veían las gradas del estadio, sobre todo la tercera grada. Y me fui al estadio, seguramente luego a la hora del café los del banco estarían descojonándose de mí y diciendo: vaya tío, más tonto pardillo, jo, 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 jo. Bueno, yo me fui a comprar las entradas, me acuerdo que costó 3.000 pesetas de la época, eso sería hoy 18 euros. Bueno, 18 euros de ahora, porque de antes, desde luego que se verían igual 30 euros o 40 euros, pero bueno. Y el chico, no me acuerdo si era un chico o una chica, no me acuerdo, pero la persona que me atendió, que me vendió la entrada, me dijo: aquí vas a ver el partido perfectamente. Y bueno, y me dio una entrada por ahí, por un sitio que yo no sabía ni cuál era. Me indicó a un sitio de: vale, muy bien. Voy el domingo al estadio y me ponen, ahora sí que os tengo que situar en el estadio, en la tercera grada, en la parte noreste. O sea, no en la grada que está cubierta, la grada que estaba cubierta antes, la grada de tribuna, sino en la grada opuesta, esquina noreste. Digamos que es en el trocito que da a la Masía y que si miras para arriba te encuentras la avenida Diagonal. Y efectivamente, se veía de puta madre, pero se veía en plano oblicuo. Tenía la portería muy, muy abajo, una de las porterías, y la otra se veía todo a lo lejos. No era una visión a la que estuviese acostumbrado, porque yo en el estadio Eliodoro Rodríguez López siempre me ponía en la grada de herradura, detrás de la portería, en la grada de madera, que era una altura considerable, pero esto era una altura mucho mayor. Y bueno, la experiencia fue muy positiva. Recuerdo que el Barcelona ganó 1-0, el Tenerife la verdad es que no hizo mucho, aunque llegó a tener una ocasión muy clara de peligro, que Aguilera metió justo en la portería donde yo estaba en la esquina, pues se quedó solo delante de su bizarreta. No, ya no estaba su bizarreta, era Busquets, y pegó un tiro al larguero, pero recuerdo que sí, que se veía bien, pero tampoco tan bien como me esperaba. Y bueno, aparte estaba un poco decepcionado que hubiese perdido el Tenerife y ya está. No recuerdo entonces, como usuario, qué me parecieron los accesos al estadio ni nada, ¿no? Sinceramente no lo recuerdo. No lo recuerdo, sí que era un partido que tampoco era de tanta afluencia de público. El estadio estaba bastante lleno, pero digamos que un 60, un 70%. Pero no recuerdo nada más, exceptuando que me dio la sensación de que sí, que se veía bien, pero no tan bien como yo esperaba, para el precio que costaba la entrada. Pero bueno, también pensé, bueno, es que también me he puesto en una esquina y yo estoy acostumbrado a ver el fútbol desde una toma televisiva, es decir, desde los laterales. Así que, primera vez que fui al Camp Nou, bueno, una experiencia correcta, pero sin más, de la que no recuerdo nada más. Siguiente vez, año 1997, y esta desde luego es para partirse de risa. Esta es para partirse de risa porque realmente... No, perdonadme, esto no lo voy a corregir en el vídeo, pero claro, estoy hablando de partidos de fútbol, pero recordad que yo ya había entrado en el Camp Nou años antes, en 1989, con motivo de un viaje. La primera vez que yo entré en el Camp Nou fue con motivo de un viaje a Italia, en el que desde Tenerife pues hicimos escala en Barcelona, o sea, hubo un vuelo Tenerife-Barcelona y teníamos que coger un tren en la estación de Sanse de Barcelona para que nos llevase directamente a Roma. Ni coche cama ni nada, ahí durmiendo en los asientos como se podíamos. Yo no pegué ojo, me parece que dormí poquísimo, porque aparte teníamos que vigilar las cosas, que no las robasen y no sé qué. Pero bueno, antes en las horas que había entre que el avión nos llevó a la estación de Sants y el tren que nos llevaba a la estación central de Roma, Roma Termini, pues había horas y muchos decidieron ir al Corte Inglés, otros ver a no sé qué de Gaudí, y un grupo de 10, 15 personas decidimos ir al Camp Nou. Muchos madridistas y muchos barcelonistas de mi clase. Y recuerdo que fuimos al Camp Nou, curiosamente se podía visitar, estaba abierto, y entramos en el museo, que era la única manera de visitar el Camp Nou. Entramos en el museo y el museo tenía unos accesos también para
a la gradería, a la parte de la gradería que está bajo tribuna, con los palcos y todo eso. Recuerdo, año 1989, entonces el Barcelona no había ganado ninguna Copa Europa y claro, el museo era lo que era, con los títulos de las recopas y los campeonatos de liga, las copas del rey y poco más. Pero bueno, lo más interesante que viene aquí es que el campo, dos cosas. Primero, que para entrar al estadio nos tuvimos que recorrer, como no teníamos ni puñetera idea, todo el perímetro del estadio, porque no sabíamos por dónde entrar. Y ahí nos dimos cuenta de que el estadio, si bien es un recinto delimitado, pues la parcela del estadio era enorme. Y nos tiramos, parecía que no acabábamos nunca de dar la vuelta entera al estadio para ver por dónde se entraba. Era interminable y al final, si podéis hacer los cálculos en Google Maps si queréis, pero es fácil de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, si recorres alrededor del estadio, si haces todo el recorrido alrededor del estadio. Yo creo que está más por el 1,5 kilómetros que por los 2 kilómetros, pero eso fue la primera impresión que tuve del cambio de escala, que era de estar acostumbrado a un estadio pequeño como el Heliodoro Rodríguez López, que lo recorre y prácticamente alrededor es accesible todo el estadio directamente de la calle, exceptuando por la parte inferior, pero que recorrías enseguida, digamos que si cometías el error de decir, ¡astras! Mi entrada no es de la Grada San Sebastián, sino de Herradura, pues simplemente tienes que corregir y caminar 150 metros y ya está. No. En el Camp Nou tú te equivocas y tú te piensas que te toca entrar a una entrada y resulta que te toca entrar en la entrada de enfrente y la cagas. Y la cagas porque el recorrido es inmenso. Y es más, solo podías entrar por el sitio, digamos que por el norte, en donde está la Masía, por donde están todo ese hilo de taquillas. Por lo menos lo que yo recuerdo. También igual se podía entrar en el sur, pero no era de partido. Pero nosotros no íbamos a ningún partido, nosotros simplemente íbamos a ver el estadio del Fútbol Club Barcelona. Y recuerdo eso, el cambio de escala tan inmenso, también el cambio de escala de una ciudad pequeña como Santa Cruz de Tenerife a Barcelona, pues se traducía en un cambio de escala increíble de Heliodoro Rodríguez López al Camp Nou. Y eso impresionó. Y luego entramos en el estadio y paradójicamente a mí tuve la sensación contraria, y es que el estadio parecía bastante más pequeño que en la televisión. En la televisión parecía un estadio enorme, teníamos además la misma perspectiva de las cámaras de televisión, porque las cámaras de televisión principales están en la tribuna y nosotros pues salimos del Museo del Fútbol Club Barcelona por la tribuna. Y me pareció pequeño, me pareció la verdad bastante pequeño. Y además recuerdo que no fuimos una vez, sino 2 veces al estadio. Nos dimos una vuelta en el trayecto de ida y otra nos dimos una vuelta en el trayecto de vuelta. Y es probable que entrásemos la segunda vez, no la primera. Pero bueno, esto da igual. El caso es que entramos y a mí, si bien me impresionó el estadio, nada más recorriéndolo alrededor, luego a la hora de entrar en el estadio ya no me impresionó tanto, pero evidentemente era un estadio enorme. Luego ya he explicado en otro vídeo que ese mismo verano, un par de meses más tarde, tuve la ocasión de entrar en Santiago Bernabéu y me pareció muy pequeño. Me pareció mucho más pequeño que el Camp Nou, y eso que igual tenía 20.000 asientos menos nada más, y una capacidad que igual era de 20.000 asientos menos nada más, mientras el Camp Nou tenía 110.000, el Bernabéu tenía 85.000 o 90.000 o algo así, cuando todavía no había asientos numerados y las personas que se podían sentar en un asiento de plástico pues igual solo estaban en tribuna. Pero esa fue la impresión. Y ahora me aclamo con la segunda visita al Barcelona-Tenerife en 1994 y saltamos 3 años más tarde a un episodio absolutamente glorioso que recuerdo con mucho cariño, y es que yo fui a ver un Barcelona Deportivo La Coruña, aproximadamente ya estaba el final de la Liga 1996-1997, que ganó el Real Madrid, y ese año estaba Ronaldo en el Fútbol Club Barcelona. Y resulta que por una casualidad increíble, bueno, no sé si casualidad o causalidad, pero en mi residencia de estudiantes se invitó a Joan Gaspar, que era entonces vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, a dar una conferencia, una charla.
en la residencia en mi residencia de estudiantes, en la sala de televisión, se improvisó ahí un escenario, una tarima de forma un poco como para pasar el rato. Y ahí yo, al principio, cuando nos dijeron que iba a venir Joan Gaspar a la residencia estudiantil, yo me lo tomé de cachondeo. Pero ¿cómo va a venir Joan Gaspar a una residencia estudiante con 180 personas ahí? Además, un montón de madridistas. No me lo creí, no me lo creía. Pero a medida que iban pasando los días, pues digo, pues es posible, a ver si esto va a ser verdad. Y recuerdo que tenía clase de estructura de tercer curso en arquitectura y no fui a la clase y me volví antes a la residencia de estudiantes para ver lo de Joan Gaspar. Llegué a la sala de la televisión y ya efectivamente estaba ahí el tío con el decano de la residencia y el director de la residencia al lado, con una mesa muy bien puesta y no recuerdo exactamente lo que empezó a explicar en la conferencia, sí que recuerdo que en la primera y segunda fila pues estaban todos los madridistas más acérrimos de la residencia. Yo entonces no estaba muy marcado como madridista, por decir que la gente no sabía de qué equipo era, porque como eran mis primeros años en Barcelona, tenía demasiado respeto por mostrar mis colores, porque no sabía por dónde iba a salir la gente. Pero bueno, había gente que no tenía ningún problema, que es lo que tenía que haber hecho yo. Y recuerdo que se pusieron enfrente de Joan Gaspar con las bufandas del Real Madrid y al final lo que iba a ser una conferencia se transformó en una especie de careo de los madridistas de la primera fila con Joan Gaspar criticándole que se hubiera entrometido en el fichaje de Christian Carenbeu. Que ya sabéis que si sois futboleros, que entonces Christian Carenbeu, que era internacional por la selección francesa y luego encima fue campeón del mundo, lo ganó todo en un mismo año, pues entonces se estaba peleando el FC Barcelona y el Real Madrid por él. Y Christian Carenbeu pues originó un debate en el cual la gente decía a Joan Gaspar que era un antimadridista, que se entrometía en todos los fichajes del Real Madrid, el Joan Gaspar tirando balones fuera. O sea, fue muy educado, pero bueno, ya sabemos el tipo de personaje que es Joan Gaspar. Es un personaje en sí mismo y cuando 3 años más tarde fue presidente del FC Barcelona, es que originó los memes más históricos del FC Barcelona, porque vamos, la gente recuerda como su mandato como una de las épocas más siniestras que ha tenido el FC Barcelona. Pero el caso es que el hombre lo que hizo fue regalarnos 25 entradas. Imaginaos, 25 entradas, 180 residentes y claro, hubo que sortearlas. Se dieron algunas entradas ya a los que habían organizado que Joan Gaspar fuese a la conferencia, decano, etcétera, etcétera, gente del decanato, pero el resto se sortearon. Misteriosamente ese sorteo, pues muchas de las entradas correspondieron a futboleros. Y a mí me tocó una. Y nos fuimos al estadio. Y nos pusieron en el tercer anfiteatro, enfrente de la tribuna, pero justo en la parte más alta del estadio. Y yo recuerdo, en esa ocasión entramos por la fachada que da a la maternidad, por esas rampas gigantescas que van subiendo poco a poco, 2 por un lado, 2 por otro, y al final todas esas rampas van sirviendo a toda esa grada. Qué lejos se veía. Ahí se veía muy bien el campo de fútbol. Tenía la impresión de estarlo viendo por televisión, pero sin televisión. Sin, evidentemente, una sensación que comparten conmigo muchos fans de que tienen siempre la sensación de que van a repetirte la jugada, pero no te repiten la jugada. Y si te has perdido algo, te aguantas porque entonces no había ni siquiera videomarcador con imágenes, sino simplemente un marcador donde ponía si se iba ganando o perdiendo y el tiempo de juego. Y cuando cambiaban un jugador, el nombre del jugador y todo esto, nada más. Se veía muy bien, pero se veía muy lejos, pero muy bien, se veía muy bien. Y esa fue una experiencia mucho más positiva. Y aparte, a mí me gusta más, cuando más alto esté, mejor. Pues la experiencia fue muy superior. El Barcelona ganó visualmente muy superior. El Barcelona ganó 1-0. Recuerdo que fue un jugador de Ronaldo casi en los últimos minutos del partido, que metió gol al Deportivo La Coruña y le puso difícil ganar la Liga al Real Madrid. Recuerdo todavía las caras de muchos madridistas al salir del estadio, el cabreo que tenían. Habían sido invitados a ir al Camp Nou y tenían un cabreo con el gol de Ronaldo impresionante. Yo no estaba tan cabreado porque yo me había pasado muy bien. De hecho, el Madrid ganó la Liga.
pero sí que fue una experiencia visual muy atractiva, muy superior a la de la otra vez. Seguimos, porque seguimos sumando experiencia. Un año más tarde, en mi último curso de catalán, porque yo nada más al año siguiente de llegar a Barcelona me puse a estudiar catalán, pero me lo puse a estudiar en serio y luego me planteé que en el año 1998, a los 3 años de haber empezado a estudiar catalán, pues ya me podía presentar a los exámenes definitivos para acabar el último curso. Y en ese curso pues había un futbolero tremendo, muy tímido, pero era un futbolero tremendo, y me invitó en mi clase de catalán y me invitó a ir al Fútbol Club Barcelona, sin saber que yo era madridista, porque repito, yo entonces no era un madridista declarado, mantenía mucho mi madridismo escondido, por una equivocada sensación de que no tenía que decir, porque se podía decir muchas cosas en Barcelona, menos que eras madridista. Vaya tontería, pero bueno, entonces éramos jóvenes, muy jóvenes, y teníamos muchas tonterías en la cabeza. Y digo, bueno, pues me gusta el fútbol, vamos a ver. Era un Barcelona Athletic Bilbao. ¿Y os acordáis de la primera vez que fui a ver un partido de fútbol, Barcelona-Tenerife? La grada en el tercer anfiteatro, esquina noreste, justo que da a la Masía. Misma situación, pero en el segundo anfiteatro. En el segundo anfiteatro, además, casi enrasado con el primer anfiteatro. Claro, ahí ya la visión no era tan... Era mucho peor. Era mucho peor, y ahí no te enteras de la mitad de las cosas, si no estás atendiendo. De hecho, creo que ese partido lo ganó el Barcelona por 2-0, 2 goles de Ronaldo, y de un gol no me enteré bien. No me enteré bien. Fue una sensación muy extraña, porque así yo no disfruto viendo el fútbol. Desde luego, si quieres ver un partido de fútbol en un estadio desde las esquinas, cuando más alto estés, mejor. Pero es que la mejor visual para ver un partido de fútbol siempre es desde los laterales. Tú te puedes acostumbrar al final a ponerte uno de los fondos, porque es donde hay más jaleo, pero es que lo mejor es ponerse uno de los laterales. Pero claro, las entradas de los laterales suelen ser las más caras. Así que tercera vez que entro en el Camp Nou, y una experiencia no muy alentadora desde el punto de vista visual. Y otra vez había ganado el Fútbol Club Barcelona. Cuarta vez, no fue el Fútbol Club Barcelona. Fue un partido contra la droga. Y recuerdo que fue en enero o febrero de 1999. Entonces yo ya estaba preparando el proyecto fin de carrera. Estaba preparando el proyecto fin de carrera, la primera fase del proyecto fin de carrera de arquitectura me la habían suspendido, y después de haber estado batallando durante 4 meses con ese proyecto de duro trabajo y ver que no había servido para nada el trabajo, bueno, sí que había servido, pero entonces yo no pensaba como ahora, pues decidí tomarme una semana de descanso después de tanta tensión, y uno de esos días pues convocaron un partido contra la droga en el Camp Nou. Y era una fiesta de fútbol, porque había viejas glorias del Fútbol Club Barcelona, también había jugadores del Real Madrid haciendo un combo mixto. Recuerdo que estaba Michel jugando. Recuerdo incluso que José María García, el locutor radiofónico, jugador de fútbol sala en su época, también estuvo jugando el partido. Y había muchos exjugadores del Barcelona, como Asensi, que también estaban ahí, y recuerdo un gol de Asensi además. Y luego, pues hubo un partido del Barcelona con un combinado de estrellas. Incluso, antes, pues un show de Severiano Ballesteros, que se propuso meter gol con una pelota de golf desde una punta del campo a otra. No recuerdo si lo consiguió o no. Creo que lo consiguió la segunda, pero no estoy seguro. El caso es que se jugó el partido de fútbol, y curiosamente fue el debut de los hermanos de Boer, Frank de Boer y Ronald de Boer. Y... otra vez lo mismo, no me fijé muy bien en dónde me pusieron las entradas, o tal vez eran las entradas, una de las entradas más baratas, y otra vez en el dichoso segundo anfiteatro, enrasado con el primer anfiteatro, y otra vez lo mismo, una visión que te permitía ver bien la mitad del campo, pero de la otra mitad del campo no te enterabas de nada. Y yo, que no, en esta ocasión fue por ahorrar dinero, pero es que es preferible que si vas a ver un partido en un estadio de fútbol, pues lo hagas simplemente, ve un partido, no 3 partidos, pero ese partido lo ves de puta madre, lo ves desde los laterales o lo ves de donde tú quieras verlo, pero por ahorrar dinero no vayas a ver un partido en una situación donde no ves bien, porque es que no lo vas a disfrutar.
Cuarta vez. Y ya aquí me parece que no volví a pisar el Camp Nou hasta 12 años más tarde. Y en esta ocasión ya era arquitecto. Fue otro Barcelona-Tenerife. El Tenerife había vuelto a subir a primera después de 11 años. Le tocaba jugar con el Barcelona en la antepenúltima jornada de la Liga. Si el Tenerife le empataba o le ganaba al FC Barcelona, algo que a mí me parecía que era casi imposible, pues podía dificultar su triunfo de Liga y podía darle la Liga al Real Madrid. Y recuerdo que un compañero, el padre de un ajedrecista, compañero mío de club, que ya nos había visitado en Tenerife el año anterior, en un viaje turístico, pues nos dio entradas para ir a ver al FC Barcelona de Tenerife. Nos dio entradas. Y nos fuimos al estadio. Esta vez me acuerdo que el señor nos dijo: es que esto se ve de puta madre, tú tranquilo. Vas a ver de puta madre. Y las entradas eran del segundo anfiteatro, pero del fondo sur, de la grada sur, de la parte que da a la travesera de las Corts. Y claro, yo ya dije, bueno, eso de que se ve de puta madre ya me lo voy a tomar con filosofía, porque ya tengo algunas experiencias anteriores y no lo sé. Pero bueno, al menos, como ya estaba acostumbrado a estar en la grada de herradura del estadio Eliodoro Rodríguez López, y ya sabéis que la grada de herradura del Eliodoro Rodríguez López, pues está un poco alejada del campo, unos 10 o 15 metros alejada de las porterías, algo que para mí es bastante molesto, porque yo prefiero que la portería esté a pie de las gradas, pero bueno, el estadio estaba diseñado así y luego en las ampliaciones no se corrigió. Pues en el Camp Nou lo mismo, me encontraba justo detrás de la portería, bueno, justo detrás en cierta manera, porque la portería estaba bastante lejos, que estaba luego la primera grada, y más o menos a una altura de la mitad de la segunda grada. Y ese día entró un factor que no había aparecido los 4 días anteriores, y si contamos la visita, los 5 días anteriores, y es la lluvia. La lluvia era curiosamente finales de mayo, y empezó a llover durante el partido de una manera cosa fina. Ya estábamos advertidos y llevamos paraguas, un forro de plástico, pero aún así, aquí se constató uno de los defectos del Camp Nou, antiguo del Camp Nou, y es que o estás bajo la visera de un anfiteatro o te vas a mojar como haya lluvia. Te vas a mojar, y es muy molesto. Ese partido de fútbol, desde luego, aparte que nos metieron 4-1, pero es que no lo disfruté absolutamente nada, porque no paraba de llover todo el rato. Imaginaos ver el partido de fútbol con el paraguas así, o con un plástico tapándote, goteándote, o directamente, si has sido un tolili y no te has llevado nada de protección, pues te tienes que meter debajo de una grada, ya estás incómodo, y sobre todo si no tienes asiento numerado, en fin, un desastre. Un desastre, porque ahí se ve la necesariedad de que los estadios estén cubiertos. De ahí lo del techo retráctil de Santiago Bernabéu, y de ahí que yo tampoco estoy de acuerdo con muchas opiniones que dicen del Camp Nou que no hace falta un techo retráctil en el Camp Nou porque en un clima mediterráneo es absurdo. Bueno, pero ¿quién te dice a ti que no va a llover? Y aparte, es que ya no estamos hablando solo del techo retráctil, sino de la contaminación, de que haya mucho calor, en definitiva, de que haya mucho frío. Es que el techo retráctil tampoco... Mira, yo me estoy liando por temas de diseño ahora, pero es que el techo retráctil no solo sirve para evitar la lluvia, sino también para acondicionar energéticamente. Es un método de eficiencia energética, por lo tanto yo lo veo muy pertinente, pero sobre todo cuando lo has vivido y cuando en su día también el Eliodoro Rodríguez López, pues hubo un año que no paraba de llover en la isla, uno de los 2 años que vi al Tenerife en el estadio, sobre todo el segundo, que prácticamente 6 o 7 partidos pues estaban bajo la lluvia, pues aquello no había quien lo aguantase. Era un coñazo ver los partidos bajo la lluvia, por lo tanto anda que no es pertinente que estén todas las gradas cubiertas, o que de alguna manera el diseño favorezca que la gente esté tapadita. Las imágenes de televisión típicas del Camp Nou, que la gente cuando se ponía a llover, el estadio ya estaba medio vacío, porque la gente no iba cuando había lluvia, pero es que las imágenes típicas de la gente metiéndose debajo de las gradas, apelotonadas porque no querían mojarse. Es un estadio, lo tiene que corregir, porque es que, claro, estamos hablando de los estándares de antes, pero
sobre todo ahora que tenemos mucho más conocimientos y que hay margen de maniobra para pivotar y para prever esas cosas, pues yo espero que en el nuevo diseño, que yo creo que sí, pues se contemple que prácticamente todo el mundo esté cubierto, o por lo menos la mayoría de los espectadores esté cubierto, porque como haya que aguantar la lluvia, es un follón, es que se te quitan las ganas. Recuerdo ese partido de fútbol, estamos hablando de 2010, el año de que España ganó el Mundial. Curiosamente, esto es un off topic, pero un espectador que estuvo ahí durante 20 o 30 minutos del Fútbol Club Barcelona, pues se puso todo el rato a chillar y a meterse con los jugadores que si parecían borrachos, todo el rato quejándose. El partido terminó 1-1 en el descanso y el Barcelona la verdad es que no jugó bien. Y luego, incluso ya decir que Puyol, ¿qué te pasa? No sé qué. Y luego a la segunda parte ya se había alargado. O sea, menudo aficionado que se larga al final de la primera parte porque está lloviendo, porque se ha cansado de despotricar. En fin, estas fueron las 5 veces que yo he entrado en el Camp Nou como usuario. Y realmente la vez más satisfactoria ha sido la tercera, en la cual pues vi el partido desde la grada de tercer anfiteatro, desde lo más alto del estadio, la grada que está enfrente de la tribuna. Es la vez que mejor se vio y yo, como usuario, no como arquitecto, ni como técnico, ni como profesional, ni como crítico de arquitectura, yo os recomiendo que si vais a ver un partido de fútbol en directo, siempre lo hagáis desde el lado. Voy a poner las dos opciones. Siempre lo hagáis, la primera es que siempre lo hagáis desde los laterales. Ya sé que son las opciones más caras y que normalmente las gradas de tribuna suelen estar ocupadas, abonadas y a lo mejor no tienes oportunidad de ir ahí, pero al menos en la grada opuesta sí que tienes oportunidad de ir. Yo prefiero que te gastes más dinero en ir una vez a ver un buen partido de fútbol y a verlo bien que ver 2 partidos de fútbol mal. Porque estás de forma oblicua o porque estás en los fondos o porque te resulta muy incómodo. Si no puedes bajo ningún concepto ir a esa grada, a las gradas paralelas, entonces no vayas a las esquinas. No vayas a las esquinas. Vete a uno de los fondos. Además, si estás justo detrás de la portería, mejor. O sea, cuanto más estés en el eje de simetría del estadio, mejor. Del campo de fútbol, mejor dicho. En el centro. Porque al menos la mitad del campo la verás perfectamente. La otra mitad del campo la verás muy lejos, pero tendrás una perspectiva más o menos lógica. En cuanto empiezas a estar de una manera oblicua, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya no interpretas bien lo que está pasando en el juego, hay muchas cosas que ves mal, no es la perspectiva que estás acostumbrada por televisión. Y por eso yo te recomiendo siempre ver un partido de fútbol directamente en el campo, tal como lo ves en televisión, si es posible. Si no, oye, pues tendrás que verlo como puedas. Pero es un consejo yo como usuario, que te doy como usuario de campo de fútbol. Y también para explicaros que el Camp Nou, realmente, la experiencia que yo he tenido en el Camp Nou como espectador, depende mucho más de la visual del campo que de las prestaciones del propio campo, porque cuando yo iba al Camp Nou, pues estaban solo los servicios, estaban las cafeterías, bueno, ni cafeterías, eran simplemente unos mostradores ahí en donde pedían bocadillos o bebidas o lo que sea, pero no había nada más. No os penséis que el Camp Nou era hace 15 años aquí un festival de cosas, y seguramente el Bernabéu tampoco lo era. Pero por lo menos ibas a ver un partido de fútbol y ese partido de fútbol pues lo veías de la mejor manera que podías. Pero tengo la sensación de que las visuales del Camp Nou no eran del todo cómodas, salvo en los laterales y en los fondos. Tengo esa sensación como usuario, que si tú quieres ir a ver, ya no estoy personalizando solo el Camp Nou, sino seguramente en muchos más estadios, pero por lo menos, si tú te quieres asegurar ver bien un partido de fútbol en un estadio, tienes que estar en los laterales y a media altura. Y ya depende, si tienes buena visión, pues ponerte en lo alto del todo o ponerte en la altura media del estadio, pero no a ras del suelo, que esto es otra cosa. A ras del suelo tampoco te enteras de nada, ni aunque estés en un lateral. O sea, evita ponerte a ras del suelo, sino elévate un poco,
3, 4, sobre todo 4 o 5 pisos de altura, lo más arriba del estadio que pueda. Cierto que hay gente que dice, no, es que si me subo arriba del todo del estadio me entra vértigo, lo veo todo muy pequeño. Y eso a mí, yo no estaba en Santiago Bernabéu viendo un partido de fútbol, pero sí que lo he visitado. Ya lo visité en 2018, justo antes de la reforma. Y sí que me pareció que era altísimo a la tercera grada y que el campo se veía muy, muy lejos. Me lo pareció y mucha gente ha corroborado mi opinión. Por lo tanto, esto no es exclusivo solo del Camp Nou, sino también de todos los demás estadios de gran envergadura. Por lo tanto, estos son los consejos que doy de mis experiencias como espectador de fútbol cuando vayáis a comprar una entrada. Siempre tened en cuenta que lo más importante es ver el partido de fútbol bien. Eso es lo más importante. Y aquí enlazo con los temas de las reformas del Camp Nou y del Santiago Bernabéu, que por mucho que se haga unos proyectos de virguería en los estadios, si en algunos sitios no se ve bien el fútbol, por la razón que sea, pues la gente no se va a acordar si hay un parque de atracciones en el estadio, o si hay virguerías técnicas, o si el hipogeo, o si el skywalking, o lo que sea. No se va a acordar de eso, sino que ha visto el campo mal. De hecho, yo, de lo que me acuerdo del Camp Nou, no me acuerdo mucho de los partidos de fútbol, pero me acuerdo de lo bien o de lo mal que lo vi. Tener esto en cuenta a la hora de evaluar diseños, que parece que todo el mundo está obsesionado por latas de sardinas, por pilas de platos, por impresoras HP, por neveras por detrás, y luego resulta que yo no veo en ninguna parte dónde está el debate de las visuales del estadio. ¿Se ha tenido eso en cuenta? ¿Se han variado? ¿No se han variado? Bueno, en el Bernabéu no se han variado, pero yo es que del Bernabéu no puedo opinar porque no he visto un partido de fútbol ahí. Pero en el Camp Nou supongo que se habrán corregido en algunos sitios. ¿Eso sale en alguna parte? Yo no lo he visto. Yo no he visto absolutamente nada. Y me gustaría que alguien me lo explicase, porque la verdad es que aquí estoy en terreno totalmente desconocido. ¿Se han mejorado las visuales del Camp Nou en el proyecto de ampliación? Dejo aquí esta pregunta. ¿Por qué las visuales son lo más importante de un campo de fútbol? Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.